Hola, ¿qué tal, mi gente? Soy Josh Flores con StellerWindows. Welcome back. We're glad to have you back, and it's good to be with you. Today, we're sharing more information, our wealth of experience in the window cleaning industry. We hope it can be useful to you. We know that a lot of you out there are struggling to get started, but as we said in one of our previous podcasts, you just have to do it. Get out there and start your business, and you'll see how you'll start reaping what you sow. Today, we're going to talk about a common mistake that really hurts at times, especialmente al bolsillo. ¿Cuál es ese error que a veces cometemos como window cleaners? El de cobrar demasiado bajo. Así es. A veces cobramos demasiado bajo y luego eso duele. Así que, ¿dónde está el desafío? Bueno, el desafío está en nuestro pensar. A veces uno dice, si cobro barato, me van a contratar y necesito clientes. Bueno, sí te contratan, exacto. Pero te contratan los clientes equivocados. ¿Cómo está eso? Bueno, just think about it. If this is like if you're selling your service at a very low price, that's just like going out and selling tacos at 50 cents a taco. I mean, you're going to sell a lot of tacos, but you're going to end up pobre. You're going to end up poor. Por eso, cuando cobras barato, always remember, al cobrar barato, te cansas más. Al cobrar barato, ganas menos. Y al cobrar barato, es casi imposible subir el precio después. ¿Por qué? Well, una vez que bajas tus precios, el cliente siempre quiere vivir ahí. Just remember, low prices attract low value clients. Así que, ¿cuál es la solución a esto? Bueno, hay varias sugerencias. Una es, respeta tu tiempo. Es tu tiempo que vale dinero, vale oro. Y luego respeta tu trabajo. Mira la clase de trabajo que haces, la calidad de trabajo que haces. Cobra lo justo y no lo mínimo. Así que, como dicen, lo barato sale caro a veces. y es así cuando uno cobra demasiado bajo por los trabajos que uno hace. And in English, cheap work gets cheap results. And we don't want cheap results as a window cleaner. Por eso, what's our takeaway from this information? Bueno, valórate desde el mismo principio. Si uno no se valora, nadie más lo va a hacer por uno. Si no respetas tus precios, nadie más lo hará. Por eso, nos vemos en el próximo video. We hope this information is useful to you. Si este video te ayudó, suscríbete a nuestro canal, dale like, comparte este video y déjame saber tus comentarios para el próximo episodio. We'll see you in the next video. Let's keep growing together. A brillar esas ventanas con StellerWindows.